Bishut Moray Berabotay. Comenzamos y continuamos los temas que estamos viendo en la Gemara en Masejet Berajot, las historias del Talmud. Y para entender la que nos toca el día de hoy, me cuestioné, esto pasó en México y pasa en cualquier lugar donde Baruch Hashem los Yehudim llegan cuando tristemente tienen que moverse de lugar en lugar. Hace 100 años, cuando la comunidad judía de México empezaron a llegar, de las primeras cosas que se ocupa el grupo inicial es de hacer un ¿qué? Un knis, un Beta Knesset. Aparte de un Beta Kebarot, o sea, también un Beta Haim, pero se ocupan y de lo más primordial que cualquier Yehudí busca cuando va también de viaje a algún lugar, un Yehudí que tiene cercanía con la Torah y las mitzvot, ¿qué es lo que buscas cuando vas a un lugar nuevo? O cuando llegas a vivir a un lugar nuevo, ¿qué buscas? Un knis, un Bet Knesset. O cuando una persona quiere comprar una casa, una persona que tiene más cercanía con Dios, con la Torah, con las mitzvot, dice, ¿a cuánto tiempo del knis está? ¿O qué knis hay cerca de ahí? ¿No? ¿Qué Beta Knesset hay por ahí? El tema del día de hoy es por qué es tan importante, o por qué lo tenemos en la sangre, tanto ese concepto de buscar un Bet Knesset, un knis. Y esto es en Ashkenazim, en Sefaradim, en turcos, en que quieras. Todos, lo primordial y lo más importante que tenemos alrededor de lo que es la parte religiosa, o incluso el que no es tan religioso, pero lo necesita para Rosh Hashanah, para Yom Kippurim, ¿no? Siempre necesitas un knis. ¿Cuál es la botá y la importancia del qué? Del Beta Knesset. Por otro lado, muchos me van a decir que tiene relación con la perashá de la semana pasada, que continúa esta semana también hablando del Mishkan, ¿no? Y el pasuk dice, Beazuli Mishkan, harás un santuario, Beshahanti betoham, y ahí reposaré. Entonces, diciendo, tú buscas un lugar donde reposa y está Boreolam. Me voy a preguntar con mucho respeto, y lo que quiero es tratar de dejarlo claro, ¿quién dijo que en el knis está Dios? A lo mejor está en el Mikdash. Usted va al Kotel HaMa'aravi, ahí obviamente está Kadosh Baruj Hu, como vamos a explicar los Pesukim. Pero ¿quién te dijo que en un knis, aquí en Sha'arei Shalom o en donde quieras, quién te dijo que realmente está la Shejinah? ¿Quién dijo que está Kadosh Baruj Hu aquí? ¿De dónde lo aprendemos? ¿De dónde lo sabes? O sea, yo lo tengo inculcado desde niño, que también se llama esto la casa de Dios. ¿Quién dijo? ¿De dónde lo sabemos? Bueno, me gustaría aprender la fuente, ¿no? Para entender qué es esto que tanto buscamos. Muy bien. Como una tercera pregunta, se conecta siempre el concepto de un Bet Knesset, se conecta con el concepto tzibur. ¿Saben qué es tzibur? Tzibur es una congregación, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, si vienen al knis 8 personas? No hay minyan. ¿Sí? A partir de 10 es cuando se hace el minyan. ¿Por qué específicamente en el Beta Knesset tiene que haber minyan si ya es la casa de Dios? O sea, aunque no haya minyan. ¿Por qué específicamente se busca el que haya minyan? Que entre paréntesis, vale la pena entender la palabra Bet Knesset. ¿Cuál es la fuente de la palabra Knesset? Liknos. Liknos quiere decir reunión. O sea que reúnes a la gente en un mismo sitio. Perdón la comparación, pues como tipo un estadio. ¿Qué es un estadio? Congregar a mucha gente para ver lo que van a ir a ver, si es el partido, ¿no? El knis es para congregarse, para unir un mínimo de gente necesario para poder decir tefilá. Entonces la pregunta es que quiero entender y dejárnoslos claro, ¿por qué tiene que haber una congregación
en ese lugar para poder decir tefilá. Y si la finalidad de un knis es venir a rezar, pues reza en tu casa. Dios está en todos los lugares, ¿no? ¿Por qué tiene que ser específicamente aquí? O mejor hacerlo aquí. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Esa es mi pregunta. ¿De dónde sabes que cuando hay muchos tiene más fuerza? Por otro lado, hay como estamos viendo, hay una conexión entre lo que es tzibur y lo que es Bet Knesset. O sea, se dan cuenta que la palabra Bet Knesset la manifiestas relacionando con la congregación, con el tzibur. Entonces tiene que haber una unión entre las dos. El Bet Knesset, también los jajamim le llaman Makom Rina. ¿Qué quiere decir Rina? Rina, Gila, Ditza, Vehedva. Cuando hay una boda, ¿no? La última verajá se dice Rina. Rina es una manera de ¿qué? De alegrarse. Quiere decir que el knis, el Beta Knesset, no tienes que relacionarlo específicamente con una petición, sino tienes que conectarlo con una canción. O sea, con algo que te alegra, no que te entristece. Porque muchas veces, ojalá para nadie, pero a veces el knis se empieza a utilizar cuando hay una tristeza. Cuando hay una tristeza. Cuando tristemente alguien se enfermó, o lo alenu, cuando alguien perdió un pariente, vienen al knis a decir Kaddish. Y si los hajamim nos manifiestan que el Beta Knesset es un lugar de Riná, quiere decir que la finalidad tiene que tener un aspecto distinto. Lo que me queda claro, como vamos a tratar de explicar, de que ese lugar llamado Beta Knesset es un lugar donde hay Hashra'at HaShekhinah. ¿Alguien me puede traducir qué quiere decir Hashra'at HaShekhinah? Reposa la Shekhinah. ¿Qué es eso? ¿Cómo manifiesta usted que hay o no hay Hashra'at HaShekhinah? Regreso a la primera pregunta, si Dios está en todos los lugares, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Eso es Bezrat Hashem, lo que quiero tratar de explicar. Vuelvo a repetir, por un lado, por qué siempre de lo primero o de las primeras cosas que se buscan en un lugar nuevo es hacer un Beta Knesset o buscar un knis que ya existe para poder asistir. Cuando compras tu casa buscas qué cerca del knis está. Si es de que me vas a relacionar con el Bet HaMikdash, porque ahí Beshahanti Betoham, ¿quién dijo que en los knises Akadosh Baruj Hu está? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la relación de la congregación con el Bet Knesset? Porque un knis, su nombre manifiesta un lugar de reunión de gente. ¿Por qué específicamente le llaman lugar de Riná, de canto? ¿Y cuál es la explicación del concepto Hashra'at HaShekhinah, que reposa, en qué se manifiesta y cómo se logra eso? Rabotay, el pasuk en Melahim Aleph, cuando nos cuenta la historia de Shelomo HaMelech, si saben que el que hizo el Bet HaMikdash fue Shelomo HaMelech, que realmente ¿quién lo quiso construir primero? David HaMelech quería él construir primero el Bet HaMikdash. Akadosh Baruj Hu le dijo que no es él el digno de poder construir el Bet HaMikdash, tenía que quedar en manos de Shelomo. Y llega Shelomo HaMelech y le pregunta a Dios. Dice, no te entiendo. Ahora está escrito Melo Kol Haaretz Kebodó. ¿Qué es Melo Kol Haaretz Kebodó? Akadosh Baruj Hu está en todos los lugares. ¿Cómo me quieres decir Ve'asuli Mikdash Beshahanti Betoham? Si Dios está en todos los lugares. Dice el pasuk, Haumnam Yashav Elokim ala Haaretz. Dios está en un lugar específico en la tierra. Hinea Shamaim, Ushemea Shamaim, lo yechal keluja. La pregunta que hemos hecho en ocasiones, ¿Dios está en el mundo o el mundo está en Dios? El mundo está en Dios, porque el mundo es más chico que Dios, que Borei Olam, ¿no? Cuando digo que el mundo está en Dios, me refiero no al globo terráqueo, me refiero
a todas las galaxias que hasta hoy se conocen, que existen, a miles de años luz. Y eso es más chico que Boreolam, porque Akadosh Baruj Hu lo creó. Y no está fuera de, sino ellos están dentro de la existencia de Boreolam. Entonces, ¿qué quisiera hacer un Betamikdash? ¿Para qué hacer un lugar donde tengas que ir tú a un sacrificio o a una petición, a una tefilá? Hay que entender cuál es la necesidad, si Akadosh Baruj Hu está en todos los lugares. Así le preguntó Shlomo Amelech a Akadosh Baruj Hu. Y Akadosh Baruj Hu le dice, lo que Shem she'ata sabur, ani sabur. No lo que tú piensas y crees es lo que yo necesito y no necesito, sino pido y manifiesto. Y realmente me achico, si se puede decir así, Akadosh Baruj Hu se achica y reposa específicamente en el Bet HaMikdash. ¿Cómo sabemos? Dice, Bait ze bimlot tifarto haya Bet HaMikdash. Esta casa, obviamente con toda la hermosura y la grandeza y la belleza que tenía, se llama Bet HaMikdash. ¿Y qué dice Shlomo Amelech? Dice, Afki abayit hazeh asher baniti, esta casa que yo creé, o sea, Shlomo Amelech para Akadosh Baruj Hu, panita el tefilat avdeja. Ahí, ¿saben qué quiere decir la palabra panita? Quiere decir Akadosh Baruj Hu, por decir así, ¿no? Yo estoy hablando con usted y de repente escucho la voz de la señora Jessie y me volteo y le empiezo a escuchar a ella. O sea, estoy atendiendo otra cosa y como escucho la voz de alguien, dejo lo que estoy haciendo y atiendo y me dirijo a atender a la persona que me empezó a hablar. Eso es upanita el tefilat avdeja. Dios deja todo y empieza a escuchar tu rezo, empieza a escucharte a ti. Upanita el tefilat avdeja, un segundito. Ve'el tehinato, su clamor, Hashem Elokai lishmoa el arriná ve'el tefilá, para escucharte tu canto y tu petición. Y de aquí vemos que Dios le llama al lugar del Betamikdash, le llama riná. El arriná es el canto ve'el tefilá. Asher avdeja, que tu siervo, yo, tú, cualquiera de nosotros, mitpalel lefaneja, te reza a ti hayom. ¿Y qué más sucede? No solamente me volteé a atender a quien me empezó a hablar, lihiyot eneja petuhot, que tus ojos están abiertos, no a escucharte nada más, sino a qué, a verte, porque no es lo mismo escuchar, me imagino que alguna vez ustedes han sentido esto, ¿no? Vamos a suponer que ella está hablando conmigo y yo estoy así en mi celular, la estoy oyendo, pero no la estoy viendo. Y a la persona le gusta que cuando está en una situación que quiere manifestarte, como dicen Fish Albo, quiere desahogar su corazón, le gusta que lo veas a la cara. Y dice que aquí Boreolam deja todo, y no solamente lo dejó, sino sus ojos están viendo hacia esa persona. Y dice, ¿cuándo? ¿En qué horario? Laila Bayom, en la noche y en el día. El Amakoma será Marta, en ese lugar que tú me estás construyendo, y Hiyeshe Misham, ahí mi nombre, quiere decir, va a reposar la Shejinah, que vamos a explicar. Lishmoa el tefilá, asher itpalel avdeja el Amakoma ze, a escucharte tu petición que veniste especial a rezarme a mí. Vemos de aquí que el Bet HaMikdash, Dios, por algún motivo que vamos a explicar, generó pedirte que vayas a decir tefila. Ve. Y entonces, si vienes, me voltearé a verte, abriré mis ojos a observarte, te escucharé con atención y te contestaré lo que necesitas. Pero tiene que ser ¿en dónde? En el Bet HaMikdash. Justamente hoy, en el orden del Daf Ayomi, los que estudian la Gemara del Daf, la hoja por día, hoy empieza la Gemara de Masejet Hagigah. Bueno, más bien mañana, pero muchos ya terminaron hoy y empiezan.
Y esa Gemara habla de la mitzvah de ir al Bet HaMikdash. Lo iraú panay rekam. Y cuando te presentas, no vengas con las manos vacías, siempre trae un regalito a Boreolam. Pero se ve que Dios quiere que vayas a algún lugar. ¿Cuál es la necesidad que vayas? Okay, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pero vemos que en el Bet HaMikdash Dios se encontraba de manera especial y te atiende de manera especial. Bueno, eso está muy bonito para cuando había Bet HaMikdash. O para los que tienen el privilegio de ir a Israel y van al Kotel HaMa'aravi, y está escrito que Leolam lo zaza shechina mi bet Kotel HaMa'aravi o del Kodesh HaKodashim. Me acuerdo la primera vez que tuve el zehut de poder entrar a Minarot HaKotel, ya saben, ¿no? Son las cuevas que hay en el Kotel que han descubierto, y uno camina hacia adentro y llega a un lugar donde te dicen, aquí estás a 60 metros del Kodesh HaKodashim. Entonces el tour seguía, ¿no? Le dije, Señor, Shabbat Shalom, y yo aquí me quedo un rato. ¿Cómo? Hasta que llegas a ese lugar, ¿no te vas a quedar ahí a platicar con Boreolam? A que haya riná y haya tefilá. Ya estás ahí, ¿lo vas a desaprovechar? Rabotai, pero esto se ve muy bien mientras estés en un lugar como el Bet HaMikdash o en el Kotel hoy en día. Pero ¿quién dijo que aquí en Sha'arei Shalom está Dios? Esa fue la segunda pregunta, ¿no? ¿Quién dijo que aquí, o en cualquier Betacneset que se realiza, que se construye, quién te dijo que aquí está Dios? A lo mejor porque Dios dijo que iba a estar en el Bet HaMikdash. En ese, pero aquí no. Ya la gente pensó con todo. Pero tiene que haber una fuente. Tiene que haber algo que nos manifieste que también aquí existe el Bet HaMikdash, por lo menos en algo, ¿no? En algún porcentaje. Rabotai. Ustedes saben, ¿dónde dice eso? Escuchen. Rabotai, ustedes saben de que tristemente el pueblo de Israel se tuvo que ir al exilio cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash. ¿Quién fue el que destruyó el primer Bet HaMikdash? Nebuchadnezzar Melech Babel. Y el pueblo de Israel estaba triste, no solamente por la destrucción, por lo que se perdió, por lo que lo sacaron al exilio. Había algo que les preocupaba más. Y ahora, ¿a dónde voy a encontrar esa Shejina que tenía en el Bet HaMikdash? ¿Dónde la voy a encontrar? Ya me arrepentí, ya pasó, ya nos desterró, lo aleno. ¿Y ahora qué? Rabotai, había un nabí, había un profeta que se llamaba Yehezkel. Yehezkel a Nabí, a Kadosh Baruj Hu lo manda específicamente a la Golá, a Babel. Y Rabotai, el pasuk en Yehezkel, en el primer perek, el primer capítulo, en el tercer versículo, en el pasuk Gimal dice así: La gen emor, ve a Babel y diles a los que están ahí en el exilio, Boreolam le está mandando al Naví, Ko amar Hashem Elokim, así dijo Boreolam. ¿Qué es Hashem Elokim? ¿Para qué dice Hashem? Que me digan Ko amar Elokim o Ko amar Hashem, porque Elokim representa ¿qué? Midata de injusticia. Sí, tristemente la justicia era que ustedes tenían que desterrarse, tenían que irse. Pero también existe el Midat Arahamim en el destierro. Ko amar Hashem Elokim. Hashem es Midat Arahamim. Y le dice, Ko amar Hashem Elokim, Kir Haktim Bagoim, cuando yo los alejo y los meto con los pueblos y los saqué de su tierra, que tenía que hacerlo, por toda la historia que hemos estudiado en el libro de Melahim, Beji Hafitzotim Ba'aratzot, y los expulsé y los esparcí en diferentes lugares del mundo, México, Argentina, Chile, Alemania, Polonia, África, ¿a dónde quieres? Shanghái, en China, Rabotai, donde quieras hay un Knis. Dice Rabotai, Vehei lahem le migdash meat, es el pasuk en Yehezkel, y seré para ustedes, vean qué bonito,
No dice, y hagan ustedes un Mikdash Me'at. No, y seré yo para ustedes un Mikdash Me'at. Otra vez, Ve'ehi lahem le Mikdash Me'at, por medio que construyas un pequeño Betacneset, Ba'aratzot asher ba'u sham, en las ciudades o lugares donde fuiste ahí. Increíble. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu nos manifestó. Si tú haces otro tipo Bet HaMikdash pequeño, no es el Bet HaMikdash de Jerusalén, pero ahí estaré. Y lograrás que baje otra vez la Shejinah. Y convierte ese lugar en Makom Riná y Makom Tefilá. No hemos llegado a la explicación del Tzibur, ¿están de acuerdo? Pero vemos la botá y nos queda clarito que tenemos la oportunidad en México o en el lugar donde estemos de poder generar un lugar de que repose la Shejinah tipo Bet HaMikdash de Jerusalén. Se llama Mikdash Me'at. Sí es verdad que no es la misma Kedushá, pero es un lugar que logras que repose la Shejinah. Esto, Rabotai, es la explicación de dónde sabemos que tenemos un Bet HaMikdash en cualquier lugar donde vivimos. Ahora, ¿mandé? Muy bien, es un midrash, y lo platicamos en alguna ocasión, que ese es el lugar donde se definió que se haga el Mikdash Me'at, pero tiene que venir el pueblo a hacerlo, y viene a Akadosh Baruj Hu y reposa ahí. Rabotai, ¿de dónde inicia esto que Akadosh Baruj Hu reposa en un lugar como este? Y quiero, Rabotai, enaltecer lo hermoso que pasa aquí, aunque no lo podemos ver, pero así es. Cuando Abraham vino, había Umá, el padre de nuestro pueblo. A los 99 años se hizo el Brit Milá. Y obviamente el tercer día estaba muy adolorido. Todos conocen la historia, que quería recibir invitados y no llegaban los invitados. Behu Yosef Petach Ha'ohel Kehom Hayom. Estaba sentado en la entrada de su carpa y hacía mucho calor, no venían invitados. Los que saben hebreo, ¿cómo se escribe Yosef? ¿Con Vav o sin Vav? Con Vav. Yud, Vav, Shin, Bet. Yosef. ¿Cómo está escrito en la Torah? Yashav. Sin Vav. Yud, Shin, Bet. Sentado, como diciendo, siéntate. No Yosef que estaba sentado, sino Yeshev, siéntate. O sea, cuando Akadosh Baruj Hu vino a visitar a Boreolam porque quería visitarlo porque estaba enfermo, recién operado, Bikur, la famosa alajá se aprende de ahí de Bikur Jolim. Llegó a Abraham vino y cuando sintió que reposaba ahí la Shejinah, como repito, vamos a explicar qué es eso. Viene Rabotai, Abraham vino y quiere hacer esto. Se quiere parar. ¿Y qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Yosef, siéntate. ¿Pero por qué? Le quiero dar honor a quien honor merece, a Boreolam. Le dice, tú eres tan grande que quieres hacer todo por enaltecerme a mí y hacer Achnasat Orjim y publicar mi nombre, etcétera, etcétera. Quédate sentado y así lo manifestaré en los Betacneset, en el Bet HaMikdash. ¿De dónde sabes? Que Akadosh Baruj Hu se queda parado y todo el público está sentado. ¿De dónde lo sabes? Dice Rabotai el pasuk en Tehilim, Elokim nitzav ba'adat kel vekerev Elokim ishpot. ¿Qué es Elokim nitzav ba'adat kel? Adat es tzibur. Cuando hay una congregación que viene al Bet HaMikdash o viene a un Mikdash Me'at, a Sha'arei Shalom o a donde quieran,
vienes a pedir tefilá, a cantarle a Boreolam. ¿Cómo está Boreolam? Ba'anoji, Elohim, perdón, Nitzav. Nitzav es, les explico qué es Nitzav. Déjenme, les voy a explicar. Erguido, pero voy a explicar a qué me refiero. Cuando una persona llega al aeropuerto y está esperando a su novia, a su papá, y tiene que no lo ve, no sé, 6 meses, X. Hoy 6 meses es mucho tiempo sin ver a una persona. Yo cuando regresé a México la primera vez, después de irme a Israel, y tenía de no ver a mis padres 2 años, 7 meses. O sea, ese momento no se me olvida, cómo vi a mi padre y lo abracé, lo agarré, no lo soltaba. Era una emoción impresionante. ¿Cómo estaba mi papá? Yo era el hijo. ¿Cómo estaba mi papá afuera? Nitzav, parado esperando así. ¿Ya llegó? No ha llegado. ¿Es él? No, no es él. Ya saben, no, como está en el aeropuerto. Ahí está, no está, ahí. Ya saben, Nitzav, y no te quieres mover porque no te quieres perder, que ya viene, ¿no? Entonces te quedas así parado y estás esperando que venga para recibirlo. La batalla es extraordinario. Boreolam está en Nitzav, está parado esperando que llegues al Knis, ansioso esperando que llegues. Y Él se queda parado y tú te sientas y Él te recibe. Y tú eres el hijo y eres el padre. ¿Sí me explico? Elohim Nitzav, cuando hay Adat Kel. Y se queda parado, ¿cómo dijo? Ansioso de que llegues. Y mientras estás, está feliz. Y le dice, siéntate mi rey, yo te atiendo. ¿Qué quieres? ¿A qué veniste? Eso, Rabotay, es la grandeza de venir a un Betacneset. A escuchar la tefilá, a decir la tefilá, a escuchar el Sefer Torah. Y todo se aprende por quién, por Abraham vino. ¿Qué le dijo? Yeshev, siéntate, siéntate, si tú hiciste por mí, yo voy a hacer por ti más. Dice Rabotay, ese Gilui Shejinah, o sea, eso que reposa la Shejinah, ¿dónde empieza a sentirse? O más bien, ¿dónde empieza la bendición que reposa la Shejinah y hasta dónde llega? El mínimo, el máximo, y qué hay en medio. Escuchen, precioso. ¿Se puede rezar en la casa? Sí, claro. No hay ningún isur. ¿Qué diferencia hay si rezo en un knis? Y cuando en el knis hay tzibur. Está escrito, Rabotay, como en ese lugar hay Ashra'at Shejinah, reposa la Shejinah, ya tienes garantizado que esa tefilá nunca va a regresar en vano. Ustedes saben que el Maran Ahidá dice que a veces una persona quiere la respuesta de la tefilá que pidió. Y a veces Akadosh Baruj Hu te dice, ahorita no. ¿No? Te dice, ahorita no. Pero no quiere decir que como te dijo ahorita no, esa tefilá se quedó en la basura y se fue. No. Akadosh Baruj Hu la tiene en stand-by. Dije ahorita no, pero ahí está. Y cuando va a llegar un momento, ya no vas a necesitar otra vez esa tefilá, sino automáticamente viene y se cumple lo que tú pediste. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en tus hijos, yo no sé cuándo. Pero Akadosh Baruj Hu, esa tefilá, lo joseret rekam, nunca se va a tirar. Es una tefilá, pero no la dije con mucha kavaná, a lo mejor no estaba yo muy concentrado. Estás en el knis. Estás en el knis. Y todo lo que salió de tu boca se quedó asegurado que nunca se va a tirar esa tefilá, sino se va a cumplir en algún momento. En tefilatos el Adam Joseret Rekam, cuando estás en un Bet Knesset, ahí empieza la Ashra'at Shejinah. Quiere decir que reposa Dios ahí. Rabotay, ¿hasta dónde llega el concepto de Ashra'at Shejinah? Quiere decir que Akadosh Baruj Hu está ahí y reposa ahí. Dice Rabotay, cuando llega un Naví, lo máximo, Moshe Rabenu, tenía tanta Shejinah que reposaba en él, que Dios le hablaba directo y le contestaba y platicaban como si fuera, eso se llama que está totalmente
conectado con esa Srata Shejina. Rabotay, ¿qué hay en medio? Les voy a contar dos historias para entender qué es Srata Shejina. Hace muchos años, tristemente yo tenía que viajar mucho a Filadelfia por la situación de salud de mi hijo Moshe. Y no, por X, Y, no me salía pasar por Lakewood, aunque estaba muy cerca. No me salía. Una vez dije, tengo que conocer ese lugar llamado Lakewood. Okay. Hablaban mucho de ese lugar, pero yo lo quería conocer de cerca. Rabotay, cuando ya me decidí a ir, había una persona aquí que me dio algunos tips, o sea, yo no conocía. Me dijo, mira, lo primero que te aconsejo es al otro día en la mañana temprano, cuando estés en Lakewood, ve a tal lugar, o sea, la esquina de la yeshiva, donde ahí hay varias yeshivot grandes del famoso Lakewood, y observa lo que sucede. Tú nada más observa. Estoy hablando de un sipur, a lo mejor hace 14 años, yo creo. Okay. Había un coche, ustedes saben que en Estados Unidos los coches ya viejos valen muy poco, o sea, se devalúan impresionante. Había un coche medio viejito, con la cajuela abierta con un palo, porque ya ni se agarraba, así con el palo. Y llegaban los abrejim o los bajurim, en la cajuela estaba lleno de pan dulce, o de tortitas así, y estaba la cupa, o sea, el dinero para agarrar cambio. Llegaba uno, agarraba un pan, pagaba, agarraba su cambio y se iba. Y entonces yo empecé a observar y pregunté, pues, ¿quién es el dueño, no? Estaba observando. ¿Qué salió? Que el dueño del negocito estaba estudiando en el Midrash. Palabra. Él deja el changarro, perdón la palabra, se va a estudiar y se atiende solo. Yo me quedé ahí parado y dije, no podía creer. Y si agarras dos pares en vez de uno y pagas uno, o llega un señor y se roba el dinero, no sé, o no paga, simplemente no paga. Rabotay, yo me esperé, dije, no lo podía creer. Espero que todos se vayan. Es una cuestión que tardaba 20 minutos, o sea, era rápido, porque todos agarraban, se iban. Después de como media hora, llega un señor, agarra, observa, ve su dinero. Dije, la verdad, no me aguanté. Dije, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dije, ¿nunca le faltó dinero? Nunca. Fueron palabras de él. Nunca. ¿Alguna vez le robaron? Nunca. Dije, ¿cómo puede ser? Es más, me contó una historia. Llegó un señor y en vez de haber puesto $10 y agarrar cambio, puso uno de 100. Entonces, él debía el cambio. ¿A quién se lo da? ¿No? Fue a buscar a la yeshiva y dijo, mira, aquí hay un billete de 100, a mí no me corresponden 100, me corresponden 10, tengo que regresar el cambio. ¿Dónde lo ves eso? ¿Dónde ves eso? Rabotay, le pregunté, le dije, bueno, aquí hay goim, hay mexicanos que trabajan ahí, ¿nunca te han robado nada? No me falta nada, nunca me robaron nada. Rabotay, días después, hay una librería ahí, o sea, una imprenta de los libros de la Baron Kotler y una biblioteca muy grande. Y fui temprano, conocíamos al que era el encargado de la biblioteca. Llegué yo a un lugar. Sí, está así. Llegué a un lugar. No, siga, bella, siga. Llegué a un lugar donde era como un terreno baldío y pregunté, ¿dónde estaciono el coche? Me dijo, métete al terreno baldío porque no importa. Ya me metí, me tardé como 2 horas. Cuando salí, como todos llegaron a la yeshiva y todos llegaron con sus coches, estaba un coche tras de otro, estaba yo encajonado, no había manera de salir. Y yo pensé aquí como en México, ¿no? ¿Dónde está el güero? O el pañuelito rojo, ¿no? Él viene. No hay, que viene, que nada, no hay nadie. Y me tenía que ir, llega mi hijo y le pregunto lo que estaba pasando. Le dice, ¿cuál es el problema? Muévelo tú. ¿Qué, cómo muévelo tú? Sí, aquí todos llegan, dejan sus coches con las llaves y nada más muévelo y sales y cada quien es servicio self-service, cada quien solo. Hubo un caso interesante que uno sin querer le dio un golpe a otro coche cuando iba moviendo y fueron a preguntar quién era Hayab
si el que dejó el coche y apoya que cualquiera se lo mueva, y ni te aguantas si te lo chocan, o el otro tiene que tener el cuidado de no chocar, y era un diyun, ¿quién va a pagar? ¿Dónde encuentras un lugar donde dejas los coches con llave del coche y no se los roban? No lo podía creer, no lo podía creer. Rabotay, eso se llama Ashrata Shejina. Eso se llama que Akadosh Baruj Hu reposa en un lugar que según la naturaleza no puede pasar. No es normal. Lo normal es que un coche abierto con llave, alguien se lo va a robar. O la comida, alguien se la va a robar. No es normal. En ese lugar, Rabotay, hay Ashrata Shejina. Akadosh Baruj Hu reposa ahí. Porque hay mucha Kedushá. Porque hay Makom Riná, hay Makom Tefilá. Akadosh Baruj Hu reposa ahí. Ahorita voy a explicar. Rabotay, otra historia. Todos saben de que, tristemente, que ya no se viva, Barminan, que ya no se viva, pero en Israel cuando los malvados estos, mandaban misiles, antes que existiera el Kipata Barzel, o sea, la cúpula de hierro le llaman, ¿no? Que interceptan los misiles. O Barminan cuando no alcanzan a interceptarlos. Los árabes no se explican. ¿Cómo puede ser que mandan 1, 2, 3, 4 y nomás no le dan al clavo? Caen en Bidyuk Nafal Bemakom Aher, cayó en otro lugar, o justo cuando cayó no había nadie, o justo se desvió, o justo, ¿qué? ¿Por qué no pasa? Dicen, cuando fue lo de Arabia Saudita, mandaron un misil, desbarató la tierra. Lo alero desastres, que es lo normal un misil desastres. ¿Por qué en Israel no pasa? Porque hay Ashrata Shejina. Akadosh Baruj Hu reposa en ese lugar y Akadosh Baruj Hu nos cuida. ¿Cómo, Rabotay, logramos esa Ashrata Shejina? ¿Quieren más? Hay presencia, me gustó. Hazaku Baruch, la presencia divina. Hazaku Baruch. Escuchen, vimos lo que es la presencia divina en el Knis o en un lugar como Leikud, en el Eretz HaKodesh. Hay Rabotay Ashrata Shejina, la presencia divina en personas específicas. ¿Nunca se han preguntado que hay gente que dices, oye, ¿cómo le hizo? ¿Por qué le salieron las cosas de esa manera? Cuando lo normal es que no pasa. Justamente encontró, justamente vendió y justamente ganó. Hubo una persona que me contó ayer, lo vale no para nadie, ¿no? En el año 82, si se acuerdan, hubo una devaluación terrible en México. Estaba el dólar en 12.50, se fue a 20 y tantos, luego se fue hasta 400 llegó. Hubo una persona que, mashallah, había hecho $1.500.000. Ya te había tomado decisión, ya, Bezrat Hashem, se va a ir a Israel, quería hacer alía. Lo aleno, en lo que lo cambió de pesos a dólares, vino la devaluación, se le hizo ¿qué? De $1.500.000 se le hizo 100,000. Eso es lo normal. La gente normal, todos tristemente perdieron. Me contó de uno que Baruch Hashem estaba en año sabático y él había cambiado su dinero en dólares y se fue a Europa a pasear. Dice que se fue a Europa, gastó dinerales, regresó más rico de cómo se fue. Porque el dinero en dólares se le triplicó, se le cuatruplicó, yo qué sé, se le hizo. Ahí hubo Ashrata Shejina. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí hubo presencia divina, porque es raro. Es raro que esa persona Bidyuk justo se le triplicó el dinero de manera anormal, ¿no? Hay quienes le llaman milagros. Y yo le llamo presencia divina. Eso es, el milagro es la presencia divina en alguna circunstancia, ¿no? Ahí está. ¿Por qué? Porque hay Ashrata Shejina. La Rabotay, hay una historia muy conocida, creo que la conté aquí una vez, de una persona israelí. Ustedes saben, los israelíes son muy aventados. Se fue a África. Ustedes saben que en África hay un paseo muy bonito, en tipo el hábitat de los animales, como un safari. Y les habían dicho a los israelíes que tengan cuidado, no salga solo. Hay muchos animales, es peligroso, tienes que tener un guía y saber en qué horarios. Ya saben, el israelí a veces es un poquito akshan y le gustan las aventuras. Salieron y de repente se toparon, uno de ellos,
se topó con una víbora, pero de las grandes, o boa, y lo alen, ustedes saben de que cuando la víbora se te para enfrente, se le para enfrente, así, es imán que lo quiere atacar. Y tienes que pararte como sarguel, ni como regla, y no te puedes mover. No te puedes mover. Y lo aleno, estas personas que lo estaban viendo a su amigo que se le paró la víbora enfrente, se echaron para atrás y lo veían cómo estaba así y no podía ni parpadear. Y sabía que sus momentos estaban contados. No era religioso, nunca tuvo conexión con la Torah, nada, sí, secular total. Uno de los amigos que estaba ahí, que estaba desesperado que su amigo lo va a matar, lo va a picar. Dice, Tagid Mashu, Tagid Shema Israel. No sé, di algo, di el Shema, antes de que se vaya. Rabotay, en ese momento esa persona del alma le salió el Shema y dijo, Shema Israel, así. Shema Israel, así, con fuerza, con concentración. No saben explicar qué pasó. La víbora se bajó y se fue. Hubo presencia divina. Hubo presencia, y esa persona obviamente vio la presencia divina y empezó a acercarse a la Torah. Esta historia se la cuenta uno que estaba al lado, o sea, el amigo, se la cuenta un taxista años después, y él se quedó secular, el segundo. Y estaba ahí el jajam que estaba escuchando la historia, le dice, ¿y tú por qué no te acercaste como tu amigo se acercó? Ese jajam no entendió. A él se le presentó Dios, no a mí. Dice, no entiendo. Tú lo viste enfrente de tus ojos. ¿Qué quiere decir que a él y a ti no? Hay que tener ojos. Por eso le dije, hay que tener ojos para ver la presencia divina. Rabotay, ¿y por qué entonces, ya después que entendimos que en el Knis hay presencia divina, ya que entendimos que la presencia divina se manifiesta, que Kadosh Baruj Hu te contesta tu tefilá y nunca se va a perder? Ya explicamos que la Asrat HaShejinah es que Boreolam te maneja arriba de lo natural, porque tú te elevaste. ¿Por qué entonces, Rabotay, a veces no sentimos o no vemos esa Asrat HaShejinah? Voy a explicar. Ahora sí, todo esto fue la introducción a lo que dice la Gemara. Faltan 5 minutos. Ahorita voy a llegar a eso. Ahí voy. Sí, voy a llegar. Ahorita llego a su pregunta. Pero dice la Gemara, no se me ponga nerviosa. Escuche, Leti, no se ponga nerviosa. Dice, Tania, Abba Binyamin Omer. Dice la Gemara, en tefilato shel adam nishme'et ela bebet hakneset. Hijo, estaba preguntando. Que si se escucha la tefilá en el Knis. Van a preguntar, hoy en mi casa, yo también rezo en la casa. Cuando dice nishme'et, hay oír y hay escuchar. Voy a explicar. Cuando una persona dice tefilá de todo corazón, minalev, bekavaná, con concentración, vadai, que en la casa y en donde estés, a te va a escuchar. ¿Cuál es el plus del Bet HaKnesset? Que aunque sea que tu tefilá no fue con esa concentración, entra, nishme'et, a fuerza se va a escuchar. En el Knis, Sheneemar, ahora vean, aquí viene el punto, Sheneemar, lishmoa el arriná be'ela tefilá, bimkom riná sham tehe tefilá. Voy a explicar. Normalmente, y creo que es un error de todos, bueno, mejilá, de muchos, no puedo decir de todos, pero normalmente la persona que viene al Knis viene ocupado, más bien preocupado por su situación personal a hablar con Dios. ¿Me estoy explicando? O sea, él tiene un problema con la parnasá, tiene un problema con la educación de su hijo, Berminan Panay tiene un problema de salud, X. Tiene un problema, X. Y viene al Knis a pedirle a Dios que le ayude. ¿No es así? Entonces, ¿cuál es tu principal finalidad de venir al Knis? Yo. Pedirle a Dios lo que yo necesito. Dice la Gemara, no. Tienen que empezar al revés. Lishmoa el arriná y después la tefila. Si tú llegas al Knis
con una finalidad. Ese es el punto principal, lástima que ya es muy tarde. Pero ¿cuál es la finalidad del Betacneset? Voy a leerles lo que dice. Voy a llegar a lo que usted dice. Pero vea esto. Hay un pasuk en Yeshayahu, que dice así: Kola nikra bishmi, todo lo que se llama y tiene mi nombre, y si el mundo manifiesta la veracidad de la existencia de Dios. ¿Están de acuerdo? El mundo grita, alguien me creó. ¿Sí o no? Llega una persona a la casa de ustedes, Baruch Hashem, bonita, arreglada, decoración, todo fix, Baruch Hashem, bonito. Y llega y le pregunta, oye, ¿quién fue tu arquitecto? ¿Quién fue tu ingeniero? ¿Quién te decoró? No, de repente se hizo, así solito llegó una explosión, cayó de repente, así, esas cosas. Dice, te van a ver como que necesitas manicomio. No existe. Todo tiene, si el mundo tiene esa jochma, esa grande inteligencia de la creación en todos los aspectos, grita la creación, aquí hay un Dios que tuvo que crearlo. Todo lo que creó Boreolam en su mundo que lleva su nombre, lo creó para honrarlo a él. Lo creó para Sheneemar, es el pasuk en Yeshaya. Kola nikra bishmi, lichvodi, beraativ, lo creé para que me honren a mí, yetzartiv avasitiv. Quiere decir, la creación es para que tú digas, hay un Dios que existe. Publícalo, notifícalo, sé parte de esa importante misión, tarea de publicar que Dios existe. Hay un Dios en el mundo. ¿Qué pasó con la generación Dora Palagá? Tristemente la generación que hicieron la Torre de Babel. Ustedes saben de que no había generación de unión y de amistad y de cercanía como esa generación. ¿Y para qué utilizaron su unión, su cercanía? Para ir en contra de Dios. Justamente para no publicar el nombre de Dios. Llegó un padre llamado Abraham Avinu, que fue el primero en que empezó a publicar el nombre de Dios, a decir al mundo que existe Dios y que quiere darte el bien, pero para darte el bien tienes que portarte bien y tienes que hacer lo que Él te pide, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, pero reconócelo, públicalo, di quién es y agradécele a Él, pídele a Él, cántale a Él. Rabotay, cuando llega un grupo de gente, perdón el ejemplo, pero bueno, ustedes son mujeres, no sé, pero los hombres están vueltos locos con el Super Bowl que no le entiendo ni papa. Yo no le sé a eso nada, pero la gente se vuelve loca con el Super Bowl, no sé por qué. Pero se reúnen, no nomás en el estadio, dicen que hay un viaje a Las Vegas y todos se reúnen en hoteles para ver el partido en pantalla. Le dije, oye, mejor en la casa, me tengo que ir hasta Las Vegas para verlo en la pantalla. Lo veo en mi casa y no, usted no entiende. Es una cosa extraordinaria. Bueno, Rabotay, toda esa gente que se congrega y se une en un solo lugar, ¿con qué finalidad? Ver un partido, le Abdil, ¿no? O irle a tal equipo. No, están congregados para levantar la bandera de algo. Cuando hay una manifestación, todos los manifestantes van con la misma bandera que quieren manifestarse de tal cosa. Rabotay, cuando vienes al Betacneset, es el lugar donde vienes a manifestar que Dios existe. Vienes a cantarle a quien todo te da. No específicamente a venirle a pedir. Pedir es después. Primero manifiesta su existencia. Primero comparte su grandeza. Primero canta al quien todo te ha dado. Y luego le pides por el futuro que necesitas. Y para lograr que haya presencia divina, Él quiere primero sentir que lo reconoces, lo valoras y lo enalteces. No vienes directo a pedir. ¿Me estoy explicando? Eso es un Betacneset. Muy bien.
Por eso primero viene toda la parte de Pesuké de Zimbra, la alabanza a Dios, el cantarle a Kadosh Baruj Hu, aleluca, aleluel bekocho, Odul Hashem kirubishmo, Odul Hashem kitov kirolam hasdo, todo es la parte de que vengas a pedirle. Primero cántale, primero manifiesta. ¿Qué pasa si la gente en su casa hace lo mismo solo? Tiene una fuerza, pero nunca es lo mismo cuando es Berov Am, cuando son muchos. Porque hay una frase que dice Berov Am Hadarat Melech. Cuando hay muchos juntos con la misma finalidad, haces más ruido. Y por eso, Rabotai, voy a leerles, con esto termino, lo que dice el Ramban. Quería decirles algunas otras cosas, pero ya tristemente no me da tiempo. Pero dice aquí el Ramban, Kavanat Kola Mitzvot. Se los voy a ir leyendo, ya sin leer hebreo y traducir. Directo se los voy a traducir. La intención de todas las mitzvot, si es comer kasher, si es Tarat Mishpachá, si es Adlakat Nerot, todo lo que se hace de mitzvot, prender velas de Shabbat, que tengamos la emuná que existe Dios, que le agradezcamos a Él que nos creó. Hemos hablado, Rabotá, en las últimas semanas del concepto Dios te creó y te tiene aquí para algo. ¿Se acuerdan la historia que contamos la semana pasada del sobreviviente de la Segunda Guerra, que le preguntaron, ¿tienes una pregunta con Dios? Le dijo, sí, ¿por qué me dejó a mí vivo y a los demás los mató? O sea, ¿por qué no me llevó con los demás, Barminán? ¿Por qué Él sigue vivo? ¿Por qué yo estoy vivo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago? ¿Qué finalidad tengo? Y dice aquí el Ramban, esa fe, ese reconocimiento y ese agradecimiento es la intención de la creación, como dijimos en el pasuk en Yeshaya, porque no hay un motivo diferente en tu creación, sino para que lo publiques a Él, lo reconozcas y lo hagas público, lo conectes con los demás. Y dice, eso le sacas una sonrisa a Boreolam, lo hace sentirse bien. Y dice, cuando tú levantas la voz en el rezo, no me refiero a gritar, sino dice tefilá que se escuche. En el Knis levantas la voz y la tefilá que se congrega una congregación de gente a pedirle tefilá a Boreolam, esa es la intención de reunirse en un Betacneset, de agradecerle a Boreolam que nos creó y decirle, somos tus creaciones. Aquí estoy, Boreolam, para lo que quieras. Hineni, aquí estoy. Y Rabotai, por eso Akadosh Baruj Hu hizo un Betamikdash. Porque Akadosh Baruj Hu quería ver cuánto estás dispuesto a venir, a congregarte, a publicarlo, a ser parte de ese grupo. Después de todo esto, Rabotai, creo que nos queda claro la grandeza de un Betacneset, la importancia de un tzibur y la fuerza que tienes de poder generar presencia divina en el Knis, en lugares específicos y en la persona misma, dependiendo cuánto tú eres parte de esa gran misión de tarea que tenemos todos de demostrar que Dios existe. ¿Y saben cómo se hace independientemente del Knis? Cuando una persona va en la calle y se comporta con derech eretz, porque saben que somos judíos en cualquier lugar, sin kipá o con kipá, con peluca, sin peluca, no hay diferencia. Todos saben quién es judío, no hay diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Como dicen, lo tienes en el wich, en la cara, no te lo vas a quitar, lo tienes en la cara, eres yehudí. ¿Cómo te comportas? Manifiéstale al mundo, tengo un Dios que existe y que escucharlo a Él es la mejor bendición, agradecerle a Él es la mejor bendición, estar conectado a Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida y contagiar que otros tengan esa misma conducta. Termino el pasuk, Berra'u kol amei haaretz, que vean todos los pueblos, Kishem Hashem nikra aleja, el nombre de Dios se llama en ti, o sea que por ti reconocen a Dios, Ve'irau mimeka. Shabbat Shalom Mevorach.